Pues hoy es un buen día. Y es un buen día porque vamos a terminar este tema de ámbito social. Y en educación todo lo que sea terminar suele ser muy bueno, ¿verdad? Así que terminamos un tema, pasamos al siguiente y poquito a poco, día a día, vamos avanzando y nos quitamos el curso, que queda ya poquísimo. Bueno, recordando lo que nosotros vimos en la última jornada, recordaréis que nos quedamos en esta página respecto a los apuntes, en la estructura de la Constitución, y nos quedamos en esta página viendo el documento de actividades. Recordaréis que en la jornada anterior nosotros dedicamos bastante tiempo al trabajo de la Constitución de 1978. En estos apuntes estuvimos viendo su generalidad de cómo se inicia, sus principales características y luego también estuvimos viendo la estructura. Y respecto al documento de actividades, recordaréis que teníamos muchísimas páginas dedicadas a dicha Constitución, ¿verdad? Vimos esta de aquí, y así fuimos siguiendo hasta con la terminación de dichas páginas. Bien, pues hoy vamos a continuar dentro de los apuntes con la organización territorial de España, ¿bien? Que realmente nos va a servir de repaso de cosas que ya vimos el día anterior. Porque en el día anterior, cuando hablamos de la Constitución de 1978, en esta página de aquí, que es la más importante de todas, las que aparece en los apuntes, estuvimos viendo este apartado, ¿verdad? La organización territorial, que es el apartado que podéis comprobar en los apuntes. Por tanto, esto nos sirve de repaso, pero como son cosas muy importantes, ¿de acuerdo?, de la Constitución, de lo más importante que hay, pues no está de más volverlo a ver, ¿no? Entonces, cuando nosotros vimos esta organización territorial en esta página de los apuntes, de las actividades, simplemente vimos que España se divide en municipios, que estos municipios se juntan unos con otros para formar provincias y que tenemos 50 provincias, y por último las diferentes provincias, como es el caso, por ejemplo, de Huelva, Granada, Cádiz, Córdoba, etcétera, se unen para ir formando comunidades autónomas, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver aquí, pero con un poquito más de información. Observad, nos dice, Organización Territorial de España. El Estado español es unitario, descentralizado y soberano. Bueno, vamos a explicar esto un poquito, ¿vale? Vamos a empezar primero por lo de soberano, ya que lo tenemos aquí. Soberano significa que el Estado español gobierna por encima de todas las comunidades autónomas o de las provincias o de los municipios que teníamos aquí, ¿vale? Lo que es el Estado, lo que es la nación, está por encima. Y recordemos que la soberanía reside en el pueblo español y que esta soberanía no es divisible. Por eso, cuando determinado sector de Cataluña quiere independizarse, no puede legalmente hacerlo, porque por encima de Cataluña está el Estado español. Y el Estado español es de todos nosotros. Y las decisiones que se tomen a nivel nacional en Cataluña nos va a repercutir al resto de España. Entonces, el día que se quieran independizar de Cataluña y quieran hacerlo de forma legal, realmente esto debería de empezar haciéndose un referéndum a todos los españoles. Alguno aquí puede pensar y decir, bueno, es que Cataluña es de los catalanes, que hagan lo que quieran con su región. Error. Cataluña también es tuya. Aunque tú no vivas allí, Cataluña forma parte de España. ¿De acuerdo? Tú, por ejemplo, hoy día puedes moverte libremente por Cataluña. Bueno, eso de decir puedes moverte libremente, con el estado de alarma y demás, pues cogerlo con pinzas, ¿vale? Pero bueno, en una situación normal nosotros podríamos ir a Cataluña, ¿no? Como a cualquier otro sitio de España. Pero imaginaos, por ejemplo, que Cataluña se independiza y por tanto es otro país diferente y por tanto igual tú directamente no vas a poder entrar en dicho nuevo país. Por tanto, te han quitado una parte de tu territorio, ¿no? Con este ejemplo os pongo para que os quede claro lo que es eso de que el Estado español nos vale también para la explicación de unitario, ¿no? Es soberano, que tiene gobierno por encima de todo esto, que queda lógicamente por debajo, ¿vale? Decía, las comunidades autónomas, las provincias y los municipios quedan por debajo, y que esa soberanía es de todo el pueblo de España y que no puede dividirse así como así, es una cosa muy compleja, ¿no? Esto realmente lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo.
Y luego cuando nos menciona que el Estado español es descentralizado, simplemente a lo que se refiere es que se divide en comunidades autónomas, ¿vale? Aquí no hay nada más importante que mencionar. Luego, como resultado de todo esto, nosotros, a partir de esa Constitución de 1978, pues tendremos 17 comunidades autónomas, aunque Navarra en sí misma no está considerada comunidad autónoma con este término, sino que se le llama comunidad foral, ¿vale? Esto es porque ellos tienen un autogobierno algo diferente al que tienen el resto de comunidades autónomas. Y eso viene pues por su singularidad histórica, ¿vale? Son cuestiones que no nos interesan, no os preocupéis por ello. Bueno, pues como resultado de esta división en 17 comunidades autónomas que nos va a dar la Constitución de 1978, para cada comunidad autónoma va a haber un estatuto de autonomía, como es el caso de, por ejemplo, en nuestro caso, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Andaluza, ¿no? En el caso de Navarra se le llama amejoramiento, ¿vale? No es importante, no os preocupéis por eso. Y luego dentro de cada comunidad autónoma, además de un estatuto, va a haber un parlamento, en nuestro caso es el Parlamento andaluz, va a haber un gobierno, en nuestro caso, por ejemplo, el gobierno hoy día lo tiene el PP, y va a haber también un Tribunal Superior de Justicia. En nuestro caso, que ya lo decía, días anteriores, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se encuentra aquí, se encuentra en Granada, concretamente en Plaza Nueva, ¿vale? Entonces os decía que debido a la Constitución de 1978, gracias a la misma, España se descentraliza en 17 comunidades autónomas que tienen autogobierno. Por eso tienen su estatuto, tienen su parlamento, tienen su propio tipo de gobierno y tienen su propio Tribunal Superior de Justicia. Es decir, a efectos prácticos, en ciertas cuestiones, un poquito como distintos países, ¿no? Aunque por encima esté gobernando el Estado español. Y bueno, ya sabemos que estas 17 comunidades se dividen a su vez en distintas provincias, ¿no? Y tenemos finalmente 50 provincias. Y estas de nuevo, por ejemplo, la provincia de Granada, se divide en toda una serie de municipios. Y a nivel de todo nuestro país, pues tenemos 8.116 municipios, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No hace falta que os estudiéis estas cantidades. Si recordáis lo de las 17 comunidades y las 50 provincias, creo que está bien, ¿vale? Pero como siempre, lo importante es lo general, entender de qué va todo esto. Si pasamos a la siguiente página, nos habla de cómo las distintas regiones fueron formándose en comunidades autónomas gracias a la Constitución de 1978. Aquí lo importante es que de una parte tengamos en cuenta lo del régimen foral, ¿vale? De Navarra, que no tenían estatuto, sino tenían un amejoramiento, ¿no? Que era lo que estábamos viendo por acá, ¿vale? Eso está bien, tenerlo en cuenta, pero también aquí es importante tener en cuenta que hubo dos tipos de comunidades autónomas en la Constitución del 78. Las regiones, aquí las tenemos, la de Galicia, Cataluña y Andalucía, ¿vale? Además del País Vasco, regiones que accedieron a ser comunidades autónomas por una vía rápida, ¿vale? Por unas cuestiones, en muchos casos, nacionalistas, ¿vale? Y por cuestiones históricas, ¿vale? Bien, esto fue un poco, pues, para contentar a todo el mundo. Aquí podéis entender que los movimientos independentistas, ¿no? Podéis comprobar que está el País Vasco y Cataluña, que son los que siempre tienen el más fuerte movimiento independentista en España. Os decía, pues, estos movimientos independentistas ya se venían dando en España desde hace mucho tiempo. Ya en la época franquista, incluso antes, por supuesto, ya teníamos movimientos independentistas, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor relevancia, con mayor o menor violencia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la Constitución del 78, las distintas regiones de carácter más independentista, pues querían barrer para su terreno, ¿no? Y consiguieron ahí ciertas licencias que otras comunidades no tienen. Las otras comunidades, pues son el resto que estáis viendo aquí, que fueron por las vías lentas de la Constitución, es decir, se fueron convirtiendo en comunidades autónomas de una manera más lenta y menos prioritaria.
Dentro de esas licencias especiales que tienen, pues por ejemplo, Cataluña tiene su propia policía, ¿no? Los Mossos d'Esquadra, o como ahora dice los Mossos, ¿vale? Para mí de toda la vida siempre se decía los Mossos. Bueno, pues los Mossos, por ejemplo, es la policía propiamente que tiene Cataluña. Y nosotros no contamos con nuestra propia policía. ¿Es esto justo? A mi entender no, pero es como está organizado el país, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y es lo que hay, ¿vale? Entonces os decía, realmente de todo esto que hay que tener en cuenta es que Navarra es un poquito diferente porque tiene su llamado régimen foral y que luego hubo algunas autonomías que fueron por la vía rápida consiguiendo el ser comunidad autónoma, consiguiendo esos estatutos, esos autogobiernos, etcétera, y otras, la mayoría, pues por una vía lenta, ¿no? Recordad que por la rápida fueron Galicia, el País Vasco, Cataluña y también Andalucía, y luego ya el resto por la lenta. Bueno, pues para continuar nos vamos a ir a las actividades en la página 23, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Últimos gobiernos UCD. Recordad que UCD es Unión de Centro Democrático y era el partido que estaba gobernando en España, ya de manera democrática, lógicamente, durante la época en la que apareció la Constitución de 1978. Gobierno en el que estaba al frente del mismo como presidente Adolfo Suárez. Para entender esto bien de últimos gobiernos UCD, nos conviene irnos a los apuntes, concretamente a la página número 2, donde aparecía esta línea del tiempo tan hermosa, ¿no? Y la recordamos un poquito. Nosotros habíamos tenido a raíz del 76 un gobierno donde Adolfo Suárez estaba a la cabeza y se había llevado de forma exitosa una ley para la reforma política que iba a suponer una transición de España hacia la democracia. En el 77 se producen elecciones democráticas donde gana el gobierno de Adolfo Suárez, quien estaba llevando a cabo esa transición, y en 1978 tenemos la Constitución a la que le hemos dedicado tantos minutos, ¿no? Y el tiempo continúa. Entonces va a llegar un momento en el año 81, podéis comprobarlo, donde Adolfo Suárez deja de ser presidente, va a pasar la presidencia a Calvo Sotelo, ¿no? Bien, pues aquí nos tenemos que situar en este contexto de aquí, ¿vale? Es decir, los últimos años de gobierno de Suárez y cuando ya va a entrar Calvo Sotelo, ¿dónde podemos encajar esto, ¿vale? Bien, pues está todavía gobernando Adolfo Suárez, pero la situación política es complicada, ¿vale? Unión de Centro Democrático está perdiendo ya apoyos y está mostrando cierta debilidad. De una parte, respecto al gobierno, nos encontramos que hay cierta pérdida de prestigio de Suárez. Y por otra parte, se está dando dentro de su partido una división, una crítica, lo cual hace que no quede claro en qué dirección quiere tomar dicho partido. Por otra parte, ahí está la oposición dando caña. El PSOE pretende hacer una moción de censura. El terrorismo de ETA, cada vez haciéndose más fuerte y matando a bastante gente en estos años. Y por otro lado, muy interesante, nos vamos a encontrar un intento de golpe de Estado, ¿vale? Que fue la llamada Operación Galaxia. Cuando nosotros hablamos en España de golpes de Estado, siempre se habla de este que tenemos aquí y del que vamos a hablar dentro de un ratito, el 23F, el golpe de Estado que Tejero dio en el año 1981. Pero mucho menos conocido es que en el año 1978 hubo también otro intento de golpe de Estado, pero este se llegó al fracaso antes de llevarse a cabo, ¿vale? Por un delator anónimo. Bien, se supone que este intento de golpe de Estado, que recibía el nombre de Operación Galaxia, pues en teoría lo estaban organizando y lo iban a llevar a cabo, pero alguien se chivató, ¿de acuerdo? Y cogieron a los principales responsables. Es interesante deciros que el plan que tenían detrás, ¿vale? Con esta Operación Galaxia, era tomar el Palacio de la Moncloa y secuestrar a Adolfo Suárez para poner en su lugar una nueva dictadura, de nuevo al estilo franquista de las décadas anteriores. Y también deciros que en este intento de golpe de Estado
también estuvo metido Tejero, el que daría el golpe de Estado en el 81. Estuvo metido Tejero, pero se salió de rositas, ¿vale? No llegó a tener aquí realmente ni prisión ni tuvo nada. Y claro, eso pues le animaría, ¿no?, a intentar su golpe del 81, ¿no? Que aquí sí que entraron en el Parlamento, pegaron algunos tiros, no llegó a morir nadie, pero se podría haber liado gorda. Luego hablamos de ello. Bueno, pues estamos en torno a eso, a ese año 1978, 1979, y observad que tenemos ya un gobierno algo deteriorado y se vuelven a producir elecciones. Y gana Unión de Centro Democrático, pero por un margen muy chiquitito, ¿vale? Al ganar esas elecciones del 79, como podéis comprobar, va a seguir el gobierno de UCD, ¿vale? Va a seguir el gobierno de Suárez, pero Suárez no va a llegar a tener sus 4 años. Podéis comprobar las elecciones, hemos dicho, son en el 79, aquí podéis verlo. Debería de haber gobernado durante 4 años, pero fijaos, en el 81 deja Suárez de gobernar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que debido al deterioro de su propio gobierno y a la división que hay en el mismo, Suárez dimite. Es lo que tenemos en esta página. Él no termina sus 4 años, solo echa 2. Y dimite, ¿vale? ¿Quién le sigue? Pues le va a seguir, aquí lo tenemos, Calvo Sotelo. ¿Va a seguir gobernando España? Unión de Centro Democrático, porque le van a quedar 2 años más de gobierno hasta las elecciones del 82, pero con otro presidente distinto, Calvo Sotelo, ¿vale? Bueno, pues ahora sí nos situamos en el golpe de Estado propiamente que dio Tejero en el 23 de febrero de 1981. En líneas generales es que cuando se estaba dando la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, es decir, del nuevo presidente, pues entró Tejero con sus guardias civiles, pegó unos cuantos tiros al aire y gritó: ¡quieto todo el mundo! ¡Todo el mundo! Al sueño no, ¿eh? ¡Al suelo! ¡Se siente! ¿Vale? ¡Quítate de ahí! ¿Qué ocurre? Bueno, aquí se dio una trifulca y durante varias horas Tejero secuestró el Parlamento. Y como os decía, su objetivo era poner de nuevo una dictadura franquista. Aquí lo que tenéis son algunas imágenes del momento. Os podéis imaginar cómo estaba la gente ese día frente a la tele, ¿no?, viendo todos los acontecimientos, porque la democracia corría peligro. Bien, por cierto, aquí veis en la imagen donde estaba sentado Suárez. Aquí la gente en el exterior del Congreso, se estaban preparando las cámaras de televisión. Bueno, salieron tanques en Valencia. Bueno, se lió una tremenda que al final, por fortuna, no llegó a nada, ¿vale? Porque de una parte, lo estamos viendo ya aquí, el rey de España, Juan Carlos I, no apoyó el golpe de Estado. Aquí tenemos lo que él dijo: la corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través del referéndum. Juan Carlos I no apoya ese golpe de Estado, apoya la democracia. No podía ser de otro modo, porque en menudo embolado se iba a meter, ¿no? Y desde luego no iba a estar ni interesado ni de acuerdo, ¿no? Entonces los golpistas asaltan el Congreso, salen esos tanques en Valencia, estos eran de los golpistas, salen esos tanques en Valencia para meter miedo, y de parte de los demócratas aparece esa intervención del rey apoyando la democracia, que fue importante. Aparece también el ejército apoyando la democracia, que esto fue fundamental, porque si el ejército llega a apoyar a Tejero, pues hubiéramos tenido aquí una dictadura, sin duda alguna. Pero el ejército no lo apoyó tampoco. Tanto el rey como el ejército apoyaron la democracia. Como resultado, hubo una desunión de los golpistas y estos terminaron rindiéndose. Por eso digo que esto del 23F fue un momento, unas horas de muchísimo altercado en nuestro país, pero que por fortuna no llevaron a nada. Por fortuna. ¿Bien? Bueno, pues para continuar, nos vamos de nuevo a la línea del tiempo y observad que ya vamos a llegar prontito al nuevo gobierno del PSOE, ¿vale? Para ello nos situamos en
en esta página de aquí, ¿vale? Nosotros habíamos visto esta, pues la penúltima. La última página es un dibujito muy, bueno, una foto muy chula que no viene al cuento, ¿vale? Pero que está ahí para rellenar. No viene al cuento porque ahora que la miro es que no sale ni España. España está aquí, bueno, sí sale, mira, aquí, este moquito que hay ahí. Porque eso es un moco, no otra cosa. Bueno, pues esta página, ¿vale? Sería la última que nos queda por ver. Aquí en los apuntes tenemos más cosas, nos habla un poquito sobre el gobierno de Calvo Sotelo, luego de cómo entra el PSOE, pero ya no son cosas importantes, ¿vale? Podéis echarle un vistazo, por supuesto, pero realmente aquí no hay nada así que sea verdaderamente relevante. Tenemos aquí, ¿vale? Lo que realmente nos interesa y nada, es explicar esta paginita y ya damos por terminado los apuntes del tema. ¿Vale? Pues venga, vamos a ir viéndola. Primero, observad. PSOE, PP, PSOE, PP. Aquí lo que está apareciendo ya es el llamado bipartidismo, ¿no? Que hemos tenido en España durante bastantes años. Una vez que Calvo Sotelo termina esos 2 años de último gobierno de UCD, pues hay de nuevo elecciones y gana el PSOE. Es el año 1982. Y fijaos durante cuánto tiempo gobierna el PSOE con Felipe González a la cabeza. Fijaos, 14 años, un poco más, y esto se queda vitalicio, ¿eh? Nunca ha habido un partido político tanto tiempo gobernando en España después de democracia, ¿no? Bueno, pues lo que está aquí en los apuntes son las principales características que podemos encontrar en esos gobiernos. No está todo lo de que debería de estar, pero en líneas generales nos vale, ¿bien? Yo creo que aquí no es necesario tampoco que os lo estudiéis todo de memoria, sino que quedéis un poco con los aspectos generales, ¿no? Bueno, pues se inicia ese periodo de bipartidismo en el año 1982 con Felipe González a la cabeza del gobierno del PSOE, que va a durar 14 años. Y en esos 14 años, pues como es lógico, va a dar tiempo a muchas cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? De una parte tenemos el ingreso de España en la Unión Europea. Por otro lado, se va a desarrollar un referéndum para ver si España quiere seguir o no quiere seguir en la OTAN, ¿vale? Aquí deciros que España entra en la OTAN en el año 1982. Si no recuerdo mal, aquí en los apuntes... Aquí está, pone el ingreso de España en la OTAN en 1981, pero eso no es correcto. Es 1982, ¿vale? Corregidlo. España entra en la OTAN en 1982. Bueno, pues hacia el año 1986, en el año 1986 el PSOE hace un referéndum para ver si los españoles quieren o no quieren permanecer en la OTAN. Recordad lo que era la OTAN, ¿vale? Que es algo que nosotros estudiamos en el tema de la Guerra Fría, ¿no? Que era el Tratado del Atlántico Norte. Bueno, pues el PSOE lleva a cabo un referéndum y la mayoría de la gente no quiere OTAN. Pero al final el PSOE cambia de opinión y al final, pues, de una forma más por la fuerza, ¿no? Pues se establece al final la continuidad de España en la OTAN y hasta entonces, ¿no? Se lleva a cabo un referéndum, pero luego la decisión de los ciudadanos pues no se tuvo en cuenta. También en este gobierno va a ser la aparición de la LOCSE, ¿vale? De la conocida ley de la LOCSE, que es donde se dice, se cuenta que empieza a entrar en crisis, ¿no? El sistema educativo. Bueno, eso es lo que se dice. En algunos aspectos la LOCSE trajo cosas muy buenas y en otros aspectos trajo cosas muy malas, ¿vale? Desde luego no es una ley perfecta y tiene muchas cosas mejorables. También aparece una ley del aborto, se llevó a cabo una reconversión de las industrias en España, se llevó a cabo una reforma de las FFAA. ¿Y qué son las FFAA? Pues las Fuerzas Armadas, ¿vale? Se llevó una reconversión de cómo se reestructuraba esta, una reforma de las mismas. Y luego durante este periodo se van a desarrollar muchos de los estatutos de autonomía. Lógicamente, también nos vamos a encontrar con una serie de problemas. Va a ser una época en la que va a aumentar y muchísimo el paro. Y luego aquí se va a iniciar ya la corrupción política que va a seguir en el resto de gobiernos y que por desgracia es algo que ya es estructural de nuestro sistema democrático. Es decir, hablar de democracia en España, por desgracia, es hablar de corrupción. Aquí da igual de qué partidos, ¿vale? Todos en mayor o menor medida al final sacan ovejas descarriadas.
Y luego también mencionaros que mucha de esta corrupción viene en relación al gobierno de las comunidades autónomas, al gobierno de los ayuntamientos y de organismos relacionados con los partidos políticos. Es decir, cuando hablamos de corrupción de PSOE, de PP o de otros partidos, normalmente no estamos hablando del gran gobierno, ¿vale? Sino me refiero al gran gobierno de la nación, en este caso pues del PSOE de Felipe González o aquí el PP de Aznar, ¿no? Sino generalmente va a ser una corrupción a unos niveles más bajos, como decía, de comunidades autónomas, de provincias, de ayuntamientos y donde también hay muchos organismos por ahí donde se están aprovechando, ¿no? Bueno, pues los 14 años del PSOE, luego vamos a pasar a un periodo de 8 años con el PP, desde el 1996 hasta el 2004, que se va a caracterizar por la profesionalización del ejército. El ejército se vuelve algo profesional, algo con cierto carácter privado, ¿vale? Hasta cierto punto y para entendernos. Se va a meter a España en la guerra de Irak, junto a Estados Unidos y a Reino Unido. Con esto se va a buscar que España juegue un papel importante a nivel internacional. Se consigue, pero también va a dar problemas al gobierno del PP y también es una decisión bastante errada, sobre todo si tenemos en cuenta lo que quería la población. Va a ser la época en la que entra el euro en España, desaparece la peseta, entra el euro y se encarece todo. Se va produciendo privatización de ciertas empresas públicas y, bueno, como resultado de todo, y esto sí es positivo, se va a llevar a cabo un descenso del paro, problemas de paro que lo teníamos arrastrando de periodos anteriores. Dentro de los grandes problemas que hay, bueno, pues aquí Gabriel, quien haya hecho estos apuntes, menciona los atentados del 11M, ¿vale? Los atentados que perpetuó en Madrid, por ejemplo, en la estación de Atocha y en otros lugares, pues el grupo terrorista Al-Qaeda. Y esto supuso la caída segura del PP y el inicio de un gobierno del PSOE, con Zapatero a la cabeza. Aquí nos encontramos que las tropas que Aznar metió en la guerra de Irak van a ser retiradas, ¿de acuerdo? Se va a iniciar la ley de dependencia, se va a iniciar la ley de matrimonio homosexual, se van a iniciar leyes de igualdad y también nos vamos a encontrar desde una perspectiva educativa la Ley Orgánica de Educación, la LOE, ¿vale? ¿Problemas frente a los que se va a enfrentar este gobierno? Bueno, pues aquí se destacan los nacionalismos y la crisis económica. Y estos realmente son problemas que han continuado tanto en el gobierno posterior que tenemos con Mariano Rajoy como con el gobierno actual que tenemos con Pedro Sánchez, ¿verdad? Ha continuado y se ha acrecentado. Los problemas nacionalistas, es evidente que en los últimos años están muchísimo peor que en esta época, ¿vale? Y el problema de la crisis económica, lo mismo, y que por desgracia, lo que nos espera. Luego ya, después de todos estos años de PSOE, pues pasamos a unos tantos años de PP, ¿vale? 4 años, luego posteriormente más, esto no está actualizado, ¿de acuerdo? Donde aparece un recrudecimiento de la crisis, como os decía, la crisis cada vez va a peor, la corrupción ya está muy generalizada, como os mencionaba aquí, la corrupción ya la teníamos en esta época establecida y cada vez va a ir a más, a veces va a descender un poquito, otras veces va a aumentar, pero en línea general la corrupción cada vez va siendo más endémica, más sistémica en nuestro país, por desgracia. España se va caracterizando por una gran deuda internacional y esto también va a más, cada vez tenemos más problemas financieros y de deuda y en esta época ya por fin se establece el fin del, aquí no lo ha escrito bien, pone partidismo, pero debería de poner bipartidismo, fin del bipartidismo. Bipartidismo, como decía antes, es que son dos partidos, ¿no? Tenemos PSOE-PP, 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 PSOE-PP. Son dos partidos los que se reparten, ¿no? Toda la democracia. Esto termina. Termina porque van a aparecer, por el desgaste tanto del PSOE como del PP, van a aparecer nuevos grupos políticos, nuevos partidos, ¿no? Ahí tenemos a Podemos, a Ciudadanos y a Vox y otros pequeños partidos, ¿no? Que no tienen tanta relevancia respecto a esto. Por tanto, ya el bipartidismo aquí ya está terminando. Por otra parte, se está produciendo en este gobierno un aumento de las desigualdades sociales y ya es evidente que hay una ruptura entre la España real, la España que vivimos
todos los trabajadores, y la España oficial, que es esa España que el gobierno dice que hay, pero que pocos ven, ¿no? Y esa ruptura, yo soy de la opinión que continúa y de hecho se ha acrecentado. Bueno, los años posteriores no está aquí, no lo vamos a ver, pero deciros que Rajoy va a gobernar unos poquitos años más y en su último año de gobierno, pues Pedro Sánchez lleva a cabo, ¿no? Lo teníamos aquí anotado, una moción de censura, que no me salía la palabra. Y Pedro Sánchez pasa a gobierno en coalición con toda una serie de fuerzas normalmente menores. Y luego ya sabéis, ha habido elecciones hace poco, ha ganado Pedro Sánchez dichas elecciones y actualmente pues tiene una coalición con el grupo parlamentario de Pablo Iglesias, es decir, con Podemos y con otras fuerzas políticas pues de menor rango, ¿no? Y hasta aquí el tema y la época actual que nos interesa de España. Bueno, es un tema que ha sido difícil de daros, creo que sí ha sido un acierto ir combinando el documento de actividades, que era enorme, con los apuntes, que se quedaba corto en algunos aspectos. Y bueno, espero que en líneas generales haya quedado el tema claro, ¿vale? Y ya sabéis, si tenéis dudas, cualquier cosa, pues me escribís un mensaje y ya se trata. Venga, pues os mando un saludo desde aquí, os deseo que vaya todo muy bien y nos vemos en otra.